En un entorno eminentemente rural, ajeno a la medicina y a la física académica, las comunidades del noroeste peninsular parecen haber preservado de generación en generación una serie de prácticas que combinaban la administración de remedios tópicos u orales, así como quiroprácticos e incluso quirúrgicos, con prácticas mágico-religiosas a las que recurrir para alivio de sus males. Llegada la Edad Moderna, dichas prácticas sufrieron dos formas de persecución: una promovida por los agentes sanitarios profesionales por la competencia desleal que éstas suponían, y otra fundamentada en la proyección de un imaginario cristiano de origen exógeno, que encuadró dichas prácticas en el ámbito de la intervención diabólica y calificó a sus agentes como de brujos. Salud física y salud espiritual fueron dos realidades estrechamente vinculadas en la Galicia del antiguo régimen. La medicina académica o galénica, que sí existió en los reinos islámicos de mano de musulmanes y judíos, apenas tuvo implantación en el noroeste peninsular, y ni siquiera los monarcas contaron con médicos de calibre hasta el bajo medievo, con excepción de algunos de origen islámico o judío, caso de Sancho I o Alfonso VI. Todavía la reina católica se serviría de un médico judío, pero el resto apenas contaría con el servicio de sanadores. El establecimiento de facultades de medicina no vino a alterar demasiado la realidad asistencial del Reino de Galicia, con una población mayoritariamente rural y aislada, y aún en el siglo XVIII la presencia de médicos o boticarios se reducía a algunos núcleos urbanos y a grandes hospitales como el de Santiago. En este contexto sanitario y mental, las necesidades asistenciales médicas y espirituales de los campesinos gallegos encontraron en curanderos, sanadores, saludadores y beizoeiros hombres y mujeres a los que acudir como remedio cercano a toda una variedad de males, en los que podían llegar a estar más o menos especializados, basando en su reputación y en el boca a boca. El presente trabajo analizará la realidad social de estos curanderos y brujos, el papel jugado en las comunidades rurales por sus prácticas y la imagen que unos y otros tenían de ellos. Para ello nos serviremos de los procesos conservados en el archivo del Reino de Galicia, provenientes del Fondo de la Real Audiencia de Galicia, que recogiendo los procesos locales en grado de apelación, proporcionan una información mucho más rica que la producida por los procesos del Santo Oficio, permitiendo disociar la realidad cultural y práctica del imaginario proyectado sobre los acusados de la realidad credencial gallega. Dicha proyección generó que, pese a que rito mágico y religioso y curanderismo fuesen de la mano, solo en algunos casos, todos ellos contra mujeres, la causa fuese espiritual y el castigo mucho más severo. Los procesos judiciales. En los fondos judiciales de la Real Audiencia de Galicia documentamos dos tipos de procesos que en su fin, proceso y resolución, siguen trayectorias completamente dispares y habitualmente también en los sexos de los inculpados. Pese a que los acusados compartían una misma condición y prácticas, la de curar, aquellos unos se focalizaron en la persecución de la brujería y otros en la práctica del curanderismo como oficio no reglado. De su análisis se infiere que la naturaleza y finalidad del proceso fue determinante en cuanto a su resultado, mientras que en los procesos por brujería se tiende a dictar auto de tormento contra las acusadas a fin de obtener una declaración condenatoria completa y tras obtenerla se les imponen las penas más severas, en los otros no sucede así. La aplicación del tormento tuvo un papel determinante en cuanto a que antes o después forzaba a las acusadas a declarar lo que contentase a las justicias para ponerle fin. Tal era la finalidad del castigo, aunque en una primera sesión se resistiesen, al saber que aquello se repetiría hasta la declaración satisfactoria, terminaba dando los resultados deseados. Este testimonio extraído del proceso contra María Cibreira, vecina de Corneira, Ourense, es de lo más clarificador. La procesada no precisará una segunda tortura y confesará cuando se vea nuevamente frente al potro, acusando eso sí a una multitud de vecinos, hombres y mujeres, pero de otras jurisdicciones. Y luego incontinente el dicho juez mandó al dicho Pedro Núñez, pregonero, desnude a la dicha María Cibreira de las vestiduras que tenía vestidas y la ponga tendida en el dicho potro, en donde estando así tendida le volvió a requerir diga la verdad, que dijo no sabía otra cosa ninguna más de lo que dicho tenía, en su primera declaración. Y luego el dicho juez mandó al dicho Pedro Núñez, pregonero, desnudase a la dicha María Cibreira, y la prendiese en el potro,
y la dé y ponga 8 garrotes en cada pierna, 1 en la canilla y 2 en cada muslo de las piernas, y 1 en cada musilla de cada brazo, y habiéndoselos puesto y apretados los garrotes, la dicha María Cibreira dijo que ella decía la verdad, y el dicho Merino dijo que empezase a declarar y decir la verdad, y lo que sabía del dicho oficio de bruja hechicera, de que era acusada. La sobredicha dijo que no quería decirla, y luego apretando el dicho pregonero los cordeles, la sobredicha volvió a decir no sabía nada, repitiéndolo por muchas veces, más de una cebolla pisada con sal como lo había visto hacer a su madre. Y aunque parecía estaban bien apretados los cordeles y garrotes, la sobredicha no mostraba sentimiento de mucho dolor, ni jamás haber echado ninguna lágrima por los ojos. Y sin embargo que estuvo con el tormento por espacio de 1 hora, en la forma arriba dicha, se estaba como en conversación hablando, como que no sentía dolor, y otras veces sosegada, como durmiendo, sin mostrar ningún sentimiento, atento lo cual el dicho juez, viendo que no aprovechaba nada, le mandó quitar del dicho potro. Al día siguiente se repite la tortura. Se fue conmigo el escribano y llevó al dicho Pedro Núñez oficial, al que le mandó la rapase y la lavase, y que la pusiese en el potro según la noche anterior, siendo esto ansí a las 12 de la noche, poco más o menos, y después de la haber ansí rapado y lavado, la dicha María Cibreira dijo que ella quería decir la verdad, a lo cual el dicho Merino le dijo la dijese sin temor ninguno, que diciéndola no pasaría adelante con el rigor de los tormentos, antes la volvería a la parte de donde la sacara. La justicia no se conformará con una declaración confesatoria, sino que requerirá la inculpación de otros. La inculpación se basará en algunos casos en la enemistad con los inculpados, así como en el conocimiento público de determinadas prácticas supersticiosas de las mujeres y hombres acusados, que podría emplear para justificar su declaración dándole credibilidad, como queda claro en las declaraciones del proceso derivado. Por otra parte, que ésta se enfoque exclusivamente en vecinos de otras jurisdicciones podría tener una intencionalidad. La acusada, como demostrará después al negar ante las justicias de esas jurisdicciones su inculpación, no quiere realmente que estas personas sean procesadas y sigan su suerte, pero basta la nueva amenaza del potro para obtener una ratificación. Los procesos por meigueces o meigallería parecen tener su raíz en la enemistad vecinal, si bien tanto a tenor de la multitud de denuncias como de las prácticas y el recurso a ellas, incluso por eclesiásticos, estas parecen haber sido empleadas por el común de los vecinos. Las denuncias afectan a mujeres enemistadas con la comunidad, a promoción de 1 o 2 agentes que recurren a sus redes para la información inculpatoria, como se desprende de las recusaciones hechas en los márgenes de sus declaraciones. Otro factor común es el económico. La fecha en la que se concentran los procesos no pasa desapercibida. A inicios del siglo XVII, previa incorporación del maíz, que supondrá una revolución agrícola para el campo gallego, cuya productividad extensiva había tocado techo, Europa y Galicia pasaban hambre. Hoy sabemos que en esto tuvo mucho que ver la pequeña edad de hielo, y los procesos reflejan las motivaciones económicas en contraposición a la riqueza de las acusadas. La comunidad se encontraba pasando penurias. Este auge coincide con el documentado en los fondos de la Inquisición y de otras regiones del planeta. Estas provocaron la quiebra en el ideario colectivo, que no solo no veía nada maligno en dichas prácticas, sino que recurría cotidianamente a ellas a favor de las imágenes cristianas que asociaban toda práctica religiosa heterodoxa y no institucional con la intervención diabólica. En este contexto, y siendo una de las funciones básicas de la justicia velar por el orden público y la persecución de alcahuetas y brujas, aparejaba la necesidad de su justificación ante la comunidad y posibles instancias superiores. Esta necesidad cristaliza en la obtención de una confesión, que una vez se recurría al tormento se convertía en preceptiva, pues de no obtener pruebas inculpatorias, y las probanzas de testigo rara vez eran dirimentes, su buen juicio y ejercicio quedarían en entredicho, e incluso podía derivar en condenas por exceso. En el otro lado de la moneda, tenemos los pleitos por la asistencia sanitaria en ausencia de medicina, en la que se va a proceder contra estos curanderos,
específicamente por la competencia que prestan a los sangradores, a los barberos y cirujanos flebotomianos. Aunque encuadrados en procesos judiciales muy distintos, como ya se ha señalado, meigas y curanderos jugaron un mismo papel en la Galicia del siglo XVII en lo que a asistencia sanitaria se refiere, como practicantes de determinadas técnicas osteopáticas, aplicación de hierbas o ungüentos e incluso otro tipo de agentes no exactamente homologables como curas o cuerpos abiertos, sirvieron a este fin. María Cibreira, de brujería, era solicitada por sus remedios herbales por los vecinos del entorno. La condenada a muerte por hechicería declarará haber recibido tales conocimientos de su madre, que habría ejercido el mismo papel en la comunidad antes que ella. La transmisión de dichos conocimientos sanitarios, herbales y rituales viene confirmada por la documentación de esta Guiomar como bruja, así como por una declaración de María Cantadora que presume lo común de tales prácticas. La aplicación de remedios naturales fue la práctica más común a todas las encausadas reconocidas por ellas y sus vecinos. Además de por sus conocimientos herbolarios y para la preparación de ungüentos, algunos se especializaron en el tratamiento de afecciones de determinados órganos, como fueron los ojos, y cuya curación rozó la práctica quirúrgica, aunque con unos medios muy rudimentarios. En otros casos, la cura revestía un carácter más quiropráctico, pero sobre todo espiritual, recogiendo las declaraciones algunos de los ensalmos rezados. Durante la práctica, como si de peregrinos se tratase, son los enfermos los que se desplazan al domicilio de estos curanderos, documentando la negativa de estos en algunos casos a acudir a los domicilios de los enfermos, y en otros incluso la labor hospitalaria prestada incluía la estancia del enfermo en su casa hasta finalizar el tratamiento. Aunque la mayoría de procesos conservados son contra mujeres, también documentamos a curanderos hombres, como el procesado por la justicia de Vimianzo, cuya reputación le granjearía el recurso de los oficiales militares, e indirectamente tenemos noticias de otro sanador de ojos a través de él, y de vecinos de al menos de 25 a él acudían vecinos de hasta 25 kilómetros a la redonda, como fueron los de Camariñas y Muxía. En cuanto al beneficio de estos curanderos, a diferencia de médicos y cirujanos que cobraban sus salarios en numerario, los testigos son unánimes en declarar que estos vecinos no percibían derechos como tales por el ejercicio de esta asistencia, aunque sí la entrega de distintos regalos en especie como compensación. Conclusiones. El presente estudio viene a cambiar la visión residual que teníamos de estos fenómenos en la Galicia del antiguo régimen, a tenor de los escasos procesos conservados ante el Tribunal del Santo Oficio. Los procesos ante las justicias locales, cuyos registros judiciales se han perdido en la práctica totalidad de juzgados rurales gallegos, los harían indocumentables, salvo en los casos de apelación a la Real Audiencia como estos, y téngase en cuenta que a finales del siglo XVI e inicios del XVII el recurso particular a este tribunal no estaba demasiado extendido. El análisis de los procesos proporciona rica información acerca de determinadas prácticas mágico-religiosas que, puestas en correlación con los estudios antropológicos contemporáneos, parecen haber tenido un amplio recorrido cronológico, alcanzando el siglo XXI, lo que podría permitirnos sobreentender también una larga duración a la inversa. Además, los testimonios conservados ofrecen en este campo nuevos ejemplos de estas prácticas concretas y ensalmos. A su vez, los procesos y testimonios ponen de manifiesto un ideario colectivo de raíz cristiana que proyecta sobre estas prácticas populares gallegas imágenes caricaturescas completamente ajenas a la realidad cultural e histórica, comunes a otros espacios europeos, donde las brujas van a primeros de mayo a fornicar con el diablo a los campos de Sevilla. Como en otros ámbitos territoriales, el pico de procesos en el siglo XVII parece coincidir con una crisis coyuntural del mundo agrario, a la que parecen referirse algunos procesos, atribuyendo casos concretos de malas cosechas, muertes de ganado o infantes en sus primeros 6 meses de vida a las supuestas brujas. Tienen todos los casos como punto de arranque a un vecino, enemistado públicamente con las acusadas, que ayudado de sus redes pone en marcha la maquinaria procesal. El papel jugado por estos hombres y mujeres en las comunidades fue por
por tanto cotidiano y mucho más importante que el de los cirujanos sangradores, médicos y botecarios, más bien escasos. Buscadas por unos, perseguidas por otros, la ambigüedad de sus intervenciones se tradujo en la posición de unos